Constitucional va a hacer seguimiento de incumplimiento de sentencia. Entre sus facultades está la posibilidad, no la obligación, de destituir autoridades. El próximo año, la Corte Constitucional va a hacer seguimiento de incumplimiento de sentencia. Entre sus facultades está la posibilidad, no la obligación, de destituir autoridades que hagan aquello, y según como le incendien la casa, eso querrán hacer. Estoy convencido que en el año 2026, que ya falta poquito, esto que te voy a contar quizás no para muchos sea un secreto, pero sí es algo gritado a voces y es algo que hay que comprender en su totalidad, pues el señor Carlos Vera, con todo lo pautado y alineado al gobierno que es, ya anuncia que este próximo 2026 se van a bajar a Novoa, y esto raya de cualquier lucumbración y cualquier otro sueño de que pueda llegar a una revocatoria, porque la gente no se ha dado cuenta de que eso de la revocatoria es bastante complejo, porque requiere un proceso de casi 2 años y mucho filtro. Más bien, quien dice que se lo va a bajar de forma muy rápida y ágil sería la Corte Constitucional, con un proceso que ya arrancó hasta incluso antes que él se posicionara, lo que es el seguimiento de orden constitucional. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y mejor entendamos esto. La única manera de capitalizar una derrota es reconocer los errores que hubo en ella para entonces a largo plazo convertirla en una victoria. Y por lo menos las primeras reacciones del gobierno, del presidente específicamente, a mí no me dan esa sensación. Tiene que ver con actitudes y declaraciones de él. La mención inicial de Baltra como una posibilidad de la base, el sostener que el agua potable que consumimos en Guayaquil está contaminada, advertir que el IES dejaría de ser prestador de salud para pasar a uno peor, que es el Ministerio de Salud, después ratificar que ISPOL e ISFA se unirían en una sola entidad de seguridad social, denigrar a los que van a la cárcel del encuentro, la prisión de Pipo hoy día sospechosamente oportuna respecto al timing, que a pesar de ser lo que es como contundente el golpe al narcotráfico, no generó desde las primeras horas de la mañana una recuperación en el voto. Esto significa que el jefe de Estado tiene que medir mucho mejor sus actuaciones, sus palabras, sus declaraciones, sus anuncios, y tener un equipo que sea capaz de hacerlo reflexionar, que sea capaz eventualmente de contenerlo, y no solo después de trabajar en la reparación de daños. Lo que está en juego es muy serio, y las preguntas que él nos hizo fueron extraordinarias como para que todas merezcan el sí. Pero en gran medida la propia acción del presidente, de su equipo de gobierno y de la falta de voceros la afectó, junto con la conspiración de la oposición, en donde muy poco tuvo que ver el correísmo, y sí una serie de gente con prejuicios, con rencores, con celos, con venganza, porque como ellos no son opción, quieren que nadie más lo sea. Y lo que hay como alternativa es simplemente lo peor. Entonces, hasta que ellos no se repongan, no sean alguien, no tengan más del 1% o del 5%, o el país los vea en la categoría que debe ser, lo que hay no vale. Ya fueron verdaderos depredadores de la opción del sí. Y otros, en cambio, con nada de egoísmo y mucho de patriotismo, discretos impulsores de la opción del sí. Como he insistido a lo largo del programa, esta derrota de hoy, que eso es, debe ser alerta y debe ser lección para convertirse en victoria a la... Tienen 3 años y medio, mentira, tienen 1 año, tienen el próximo, porque tras el próximo hay las elecciones seccionales, que es otra condicionante para el gobierno, aunque no tiene que ver con lo legislativo. Entonces, el gobierno debe demostrar que ha aprendido las lecciones recibidas ahora. Y la primera cosa comienza por lo que enuncié al principio. Hay mucho líder y poco equipo.
Se ve que las decisiones no se procesan suficiente, se ve que no se conoce suficiente información, se ve que los errores se cometen en vez de que se eviten, y eso crea problemas terribles de gobernabilidad. Ha tenido, eso sí, es el hecho del factor de ser gobierno con mucha suerte, con la principal oposición del partido político, que es el brazo del crimen organizado, deteriorado, confrontado, dividido, incapaz de reaccionar, pero eso no va a durar toda la vida. Se perfila una oposición que es peor y que ya se siente, que es la oposición ciudadana. Y se expresó en el resultado de la última consulta, cuyas lecciones parecen no entender y no aprender todavía. Creo que en el lado de logros hay que ver la voluntad de combatir el crimen organizado en vez de asociarse con ellos, y es por eso que se han disparado las muertes violentas. La política internacional es agresiva, multilateral, bilateral, como debe ser. Hay un gran impulso a lo comercial y hay un pésimo manejo de la economía. Todas las pelotas se han pateado para adelante, todo se ha resuelto con deudas, todo se ha pasado con bonos. Así que el riesgo país está en 595. Saquen bonos ahorita, pues a ver cómo nos va. Ya es hora de formular un plan, de reformularlo, mejor dicho, porque había una visión de gobierno para los 3 años y medio que quedan, y eso arranca por admitir que el próximo año se vienen reformas impostergables a la seguridad social, reformas impostergables al manejo de la economía, una reestructuración del sector salud, o hacemos crack. Yo veo a un hombre con visión clara, muchas veces equivocada, terriblemente porfiado en ciertos temas, pero sensible a las rectificaciones cuando hay en su entorno quien le diga 4 cosas que no veo. Y una nominación de esas, y un ejemplo de esos, es lo de Enrique Herrería. Pues no puede ser un caso aislado. El jueves antepasado estuvo en Ver a su manera aquí a las 22 horas. El sábado de mañana estaba siendo nombrado director jurídico de la presidencia. A mí me asombró, porque Enrique estuvo terriblemente contrario y crítico a la línea de Noboa, si bien con mucho respeto y si bien con mucho sentido constructivo. Y de repente acepta esa nominación que a mí me llena de optimismo. Es decir, hay una necesidad, una visión, una señal de querer rectificar, y no veo un equipo que acompañe. La nominación de la ministra de Educación me parece excepcional, me desconcierta traer otra vez al exministro de Economía y Agricultura, aunque esa era su área de especialidad. Qué bueno que haya terminado su periodo Petroecuador. Leonardo Burns, sin decir nada, gran amigo del presidente durante 15 años, trader de petróleo, con una reputación de un chico, que tiene 35 años, este joven, recto, y con pésimos resultados como aquí han visto. Bueno, eso no puede seguir. No tienen 3 años y medio. Tómense el receso que se están tomando para oxigenarse y aprender y escribir y recantar bien las lecciones, o no los dejan terminar su periodo. A Noboa lo van a querer destituir el próximo año. La Corte Constitucional va a hacer seguimiento de incumplimiento de sentencia. Entre sus facultades está la posibilidad, no la obligación, de destituir autoridades que hagan aquello, y según como le incendien la casa, eso querrán hacer. Acuérdense de estas palabras, anoten bien, y en el entorno del presidente y algunos le están calentando la oreja para que vamos ahora sí a muerte cruzada, vamos por los cambios que el Ecuador no quiso hacer, vamos porque la gente se dejó engañar, al revés de Lazo, tú sí te postulas y tú sí te reeliges. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. En esto sí estoy de acuerdo con Carlos Vera y te invito a analizarlo. Vamos ahí. A Noboa lo van a querer destituir el próximo año. La Corte Constitucional va a hacer seguimiento de incumplimiento de sentencia. Entre sus facultades está la posibilidad, no la obligación, de destituir autoridades que hagan aquello, y según como le incendien la casa, eso querrán hacer. Estoy convencido que en el año 2026, que ya falta poquito, pues se va a pedir la revocatoria de mandato de Daniel Noboa, o la Corte Constitucional lo manda a su casa. Sigamos. Acuérdense de estas palabras, anoten bien, y en el entorno del presidente y algunos le están calentando la oreja para que vamos ahora sí a muerte cruzada, vamos por los cambios que el Ecuador no quiso hacer, vamos porque la gente se dejó engañar, al revés de Lazo, tú sí te postulas y tú sí te reeliges. Mucho cuidado. Donde se atreve,
a llamar a muerte cruzada el presidente Daniel Noboa no se reelige y lo mandan de patitas a la calle. El señor ha sido un desgobierno mentiroso, nefasto para los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero en el 2026 hay novedades, porque Ecuador recupera su propia patria. El pueblo ecuatoriano recupera el poder de donde nunca debió salir, porque el mandante es el pueblo. Y que te quede claro, a vos que andas dormido todavía, ya despiértate, porque a este ritmo les aseguro que en los primeros 6 meses hay Déjame que hago énfasis en esta situación porque hay que entender las cosas como son. Mientras la revocatoria del mandato exige que pongan una solicitud en el CNE, luego posiblemente la nieguen, pase al TCE y a la brava quizás a lo mejor entreguen los formularios que no entreguen nada, como pasó con Lazo. Acá la decisión es simple, es de los 9 magistrados de la Corte, por lo menos tener 6 votos a favor, pues el señor ya cumplió hace rato con lo que es el mandato que le otorgaron para que cree una comisión multinacional, para que trabaje por la seguridad, y los resultados de seguridad no son ni siquiera los óptimos, pues el año histórico que ha roto todos los récords en muerte violenta es este, por lo cual si se dan las presiones suficientes, ellos podrían hacer esto para directamente darle de baja a Noboa. Hay que ver las cosas por la mejor óptica y esperar lo mejor. Pero aquí la presión sigue. Deja tu like, comparte video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.